Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Gracias, chicos. Aquí estamos entre amigos, nunca mejor dicho, claro, entre amigos, sí. De verdad. Bueno, ante todo, menuda acogida, qué bien lo estamos pasando. Ahora nos va a tocar quizá pasarlo un poquito peor, pero sinceramente, amigos de Ceuta, muchísimas gracias, de verdad, por esta bienvenida. Muchísimas gracias. Carmen, que en un ambiente completamente distendido, pero para hablar de temas que desde luego a mucha gente, a muchos amigos de toda España, pues van a poner la carne de gallina, porque teníamos siempre la esperanza de alguna vez abalanzarnos sobre uno de los últimos expedientes X ocurridos en nuestro país. Le tocó a Ceuta, concretamente a un tanatorio de esta ciudad, y fue en noviembre del 2002. Fíjate que yo me he intentado preguntar en los últimos días aquí de investigación, ¿qué tuvo que pasar realmente? Porque el miedo que todavía vimos ayer en algunos de los testigos es algo que hace que uno se reconcilie con el misterio. Lo hablaba con mi querido amigo Juanje Vallejo, que está ahí con nosotros. Juanje, buenas noches. Buenas madrugadas, sí, que ¿cómo estás? Reconciliarnos con el misterio, porque ayer sentimos muchas cosas, ¿verdad, compañero? Esa testigo en este caso, que te cuenta que imagino que pasaría una de las peores noches de su vida en un lugar que tampoco es muy amable, ¿no? Vamos a llamarlo así. Personas valientes, sí, que personas que un día de repente se enfrentan ante el misterio y son capaces de contarlo. Igual que nos ha pasado incluso a ti y a mí, ¿no? No somos ningunos locos, ni mucho menos. Nos gusta lo inexplicable. Y hay que decir que la gente, tantísimos testigos que han hablado para Milenio 3 y para Cuarto Milenio, pues lo que vimos ayer no solamente fue un testimonio de una persona, sino que más tarde, y tú bien lo sabes, se refrendó en un informe policial conformando lo que sería casi el último expediente X que hemos tenido en España. Bueno, a mí me gustaría simplemente, para la muchísima gente, los cientos de miles de amigos que conectan hoy con nosotros, leeros un teletipo de la agencia EFE que decía más o menos lo que sigue. El personal del tanatorio de Ceuta denuncia que escucha, entre comillas, ruidos de ultratumba. Y seguía así. El personal del tanatorio municipal de Ceuta ha vuelto a denunciar una serie de ruidos de ultratumba en el interior del recinto, sin que se conozca la procedencia de los mismos, confirmando la denuncia efectuada la semana pasada sobre esta misma situación. Y añadía este teletipo que dio la vuelta no solo a España, sino a diversos países de Sudamérica. Decía así: según explicaron fuentes policiales, remarco de nuevo un término que va a ser importante esta noche, 3 empleados del tanatorio han vuelto a denunciar estos sonidos, que en esta ocasión son similares, decía el teletipo, a los llantos de un niño, pero muy lejanos, diferenciándose de las voces de una mujer de la pasada semana. Esta noche, con el maestro Javi Rodríguez en las músicas, en el control, en Madrid nuestro compañero Noel Calero, analizamos el último expediente X. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Carmen, por supuesto abrimos líneas también, 7640. Claro que sí, como siempre, aunque la nave del misterio haya viajado, en este caso a Ceuta, que nos han acogido también, pues seguimos teniendo esa vía de contacto en el 7640, palabra clave Milenio, espacio, y como siempre vuestros mensajes. Yo recuerdo que nos llegaron muchos mensajes comentándonos cosas cuando tratamos muy por encima este tema en el momento en el que pasó, junto al compañero de la cadena SER de Ceuta, Antonio, que nos ayudó en todo momento pues a rescatar testimonios de personas que vamos a tener, como la invitada que se ha sentado a tu lado, Iker, en aquel caso grabado. Hoy la vamos a tener en directo para que nos cuente en primera persona lo que ocurrió esa misma noche. Y además es que yo creo que las sensaciones que uno tiene, tengo aquí las hojas de los teletipos, seguimos pensando que es un caso que se olvidó a destiempo. Es decir, aquí pasaron una serie de cosas, no sabemos bien qué las producía. Muy pocas veces en la historia de nuestro país, en un tanatorio, que ciertamente, lo decíamos antes, pero aquí llevamos ya un buen rato con todos los amigos de Ceuta, es un sitio donde se condensa el dolor, concentra una serie de emociones muy fuertes de las familias que están velando un cadáver. Bueno, ayer me impresionó muchísimo, Gema, bienvenida. Ante todo quiero agradecerte, acércate un poquito al micro, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Ayer me impresionó mucho encontrarme contigo, a todo el equipo, porque también la casualidad jugó en nuestro favor, ¿verdad?
Sí. Fue justamente ayer cuando nos encontramos y enseguida vi en tu rostro que no habías podido olvidarlo. No, aquella la verdad noche. es que no. Porque pasó, vamos. Y me decías y me repetías y nos repetías. Es que, claro, esto ocurrió. No hay que buscarle más historias. Ocurrió, pero también veía en ti, Gemma, una especie de contradicción en el sentido de tampoco se llegó a mucho más. E incluso la sensación de que se olvidó, se cortó. ¿Cómo lo definirías tú? Lo que pasó después. Pues se cortó, se intentó ocultar lo que pasó. ¿Y por qué crees? Ni idea, no lo sé. Porque quizá estos temas no interesan Exacto, excesivamente. puede ser, sí, puede ser. Vámonos a una noche de noviembre, año 2002. Las crónicas hablan entre el 9 y el 10 de noviembre. Y estás tú con una compañera. Casualmente, porque estamos solos. Y esa noche éramos dos. Luego te voy a comentar una cosa que me impresionó tanto como la historia de las supuestas voces de ultratumba, como las llamó la prensa, que también es verte aquí trabajando. Luego lo comentamos, a mí me dejó muy impresionado también, ¿no? Tú me decías, Gemma, bueno, aquí estamos esperando a la muerte, que realmente es así, ¿no? Pero claro, esperarla sola en un tanatorio donde a veces se corta la luz, donde a veces imagino que se impresiona uno. Pero lo que pasó esa noche de noviembre del 2002 no era nada de sugestión, ¿no? No, nada, en absoluto. ¿Cómo empezó todo? Pues era una noche de un sábado noche. Entonces esa noche estábamos yo y otra compañera. Y nada, estábamos normal. Estábamos en el cuarto de los conserjes y ella estaba estudiando y yo estaba leyendo una revista. Y yo le digo a ella, ya se llama Encarni. Digo, Encarni, ¿tú escuchas lo que yo estoy escuchando? Dice ella, yo sí. Entonces nosotras los sonidos eran de una mujer. Entonces nosotros creíamos, digo, como era sábado noche, digo lo mismo de alguna chica de la barriada que ha salido, lo que pensamos. Entonces lo que decidimos, porque aquella noche no había difunto, entonces estamos las dos solas dentro. Estaba el tanatorio vacío. Vacío. Entonces decidimos salir a la calle a ver si estaban pidiendo auxilio. Y entonces en el momento de salir no se escuchaba nada, pero es que cerramos la puerta y todos los sonidos eran dentro. Imagino que es muy difícil reproducir el sonido, imaginarlo en la memoria. Solo quien lo ha oído es capaz de sentirlo, ¿no? Yo ayer te lo preguntaba y dices, claro, como lamentos. Pero hubo algo que nos puso de verdad al equipo, la carne de gallina, porque nos contaste que se parecía realmente a un velatorio. Era un velatorio. Como si hubiese gente en la misma actitud que tú, pues bueno, por tu oficio, has oído tantas veces. ¿Cómo lo definirías? Era un murmullo de mucha gente y eran lamentos de una mujer. Y entonces ella, porque yo para mí era una mujer, y entonces empezó a pegar sobre una pared con los nudillos. Golpes, exacto. ¿Esos golpes son a no mucha distancia? No, cerca. ¿Te asusta realmente? Esa noche, la verdad es que sí. ¿Qué pensabas? La primera imagen que te viene en la cabeza, en un lugar como un tanatorio, pero que te conoces como la palma de tu mano, está ocurriendo algo a apenas 5 metros de ti. ¿Tú qué piensas? No pienso nada. No, es que nos quedamos frías. Es que empezamos a registrar. De hecho, empezamos a registrar todo el tanatorio, las dos. Me estás diciendo, Gemma, y yo creo, compañeros, que esto es cuestión de agallas también, que en ese momento que tú escuchas los lamentos de una mujer o un velatorio, cuando no había ningún velatorio, empecéis a recorrer todo ese lugar abriendo las puertas a oscuras. Exacto. ¿Qué pensabas que te podías encontrar? ¿Eras consciente de que allí no había ningún velatorio? Ya, pero había que mirar lo que era. Entonces empezamos a mirarlo todo y nada. Entonces subimos a la planta superior y las voces bajaban. Bajábamos y las voces subían. ¿Se trasladaban a diferentes zonas? Sí. Hubo algo que especialmente nos llamó también la atención, conociendo ayer el terreno, y es que incluso hay personas de otros inmuebles, de la Dúcar, exactamente en concreto, que está situada muy cerquita del tanatorio de Ceuta, que incluso llegan a ser partícipes también de la historia. Sí. Ya no solo sois vosotras. No, el chico que estaba vigilando esa noche. Llega a desplazarse desde el punto de trabajo a donde estéis vosotros para deciros qué. Que ocurría, porque nosotros, al estar escuchando estas voces, estuvimos, creo que fue un par de horas escuchándolas. Nos sentamos en los escalones, que yo te enseñé ayer, estuvimos sentadas y las dos calladas escuchando. ¿Las dos calladas escuchando aquello? Sí. Y a las 2 horas pues decidimos llamar a la policía local para que ellos registraran mejor. Hablábamos de una mujer. ¿Había ocurrido algo, Gemma? Mi obligación es preguntártelo, evidentemente, a lo largo de esa semana o de ese tiempo, algo anómalo, distinto en el tanatorio, algo que os impactó especialmente para poder relacionar estos hechos. Yo no relaciono con nada. Lo que pasa es que comentarios hubo mucho en su momento, pero vamos, yo no le doy. Se habló incluso,
porque aquí, luego imagino que también la prensa en su día, pues dio diferentes veredictos. Hablaba también ese teletipo de la agencia EFE, que es el que hace que todos los periodistas conozcamos la historia, de llantos de un niño. ¿No era exactamente así? No era de un niño, era una mujer. ¿Nunca hubo palabras? ¿Hubo No. algún mensaje? No, hubo llanto y los golpes en las paredes. ¿Cuándo es el momento en que peor lo pasas, Gemma? En el momento que empezamos a escucharlo y subía, las voces bajaban, tú bajabas y tú decías, Dios, ¿esto qué es? Claro, porque tu explicación, estamos las dos solas. Juanje, ¿tenemos algún caso parecido en la historia de los fenómenos, vamos a llamarlo así? Esto sería un poltergeist, vamos a llamar así. Esto que hacía yo, que me dicen mis compañeros los técnicos que nunca hay que hacer, pero que son como unos golpes, tienen una determinación, un nombre en la historia de la parapsicología. Raps. Lo que no es normal es que sean acompañados de voces que son audibles, ¿no? ¿Tenemos alguna información semejante en el mundo? Hombre, de voces audibles hasta incluso voces que hablan y daban mensajes, como el famoso duende de Zaragoza. Incluso hubo un caso en Francia siglos atrás, también de voces audibles. Pero es muy, muy extraño. Golpes, cambio brusco de temperatura, movimientos de objetos grandes o pequeños, eso sí. Pero en cambio, voces audibles, podemos decir que es un caso de poltergeist realmente único, máxime, refrendado, vuelvo a decirlo otra vez, por un informe de la policía local, aunque luego veremos que hay testimonios que esto hace que venga también de más atrás en el mismo lugar. Luego, cuando quieras, lo vamos a comprobar. Bueno, pues lamentos. Tampoco podríamos hablar, Gema, de voces, sino de una sensación de murmullos como si hubiese alguien. ¿Cuándo acaba? Pues creo que cesó sobre las 6 de la mañana. Hasta las 6 de la mañana. Jamás, nunca... ¿Cuánto tiempo llevabas tú trabajando ahí, Gema, en ese instante? En ese instante llevaría yo pues un año y algo, creo. O sea, lo conocías todo perfectamente. Sí, claro. Y nunca antes... No. Porque se habló, lógicamente lo hemos hablado antes, ¿no? Enseguida hay que buscar una explicación a toda costa. Se habló del aire, se habló de gatos, se habló de... Imagino que esos sonidos, digo yo, estarían otros muchos días. Claro. ¿No había nada parecido a eso? ¿Ni habéis vuelto a oír nada parecido? Yo no. Yo de luego no. Esa mujer que se lamentaba, ¿qué edad tendría? Pues no te puedo decir. ¿Pero era joven, era una anciana? No sé. No sabría. No sabríais precisarlo, ¿no? No. Oye, Gemma, ¿a ti no te da miedo? Y entiéndeme, yo ayer tuve la oportunidad, y con todo el respeto, porque si algo tenemos aquí en Milenio 3 es respeto, y más a un lugar como este, donde se vela un cadáver, es muy impresionante lo que tú haces. Porque muchas veces, o creo que siempre, no lo sé, me gustaría que lo contaras, estás completamente sola. Siempre. Hasta tu marido a veces tiene que acudir, digamos, un poco para a veces ver un poco, porque claro, tiene que impresionar en un lugar así sola, y esperas la llamada de la muerte, llega el ataúd, tienes que transportarlo. Sí. Me contabas que a veces hay tormentas, que se apaga la luz. Sí, claro. Estoy 4 y 5 horas en luz. ¿Has vuelto a recordar esos sonidos, pues después, en una de esas noches que haya habido, por ejemplo, tormenta? Pues no. ¿No se te ha quedado grabado? Claro, grabado lo tengo, pero volver a escucharlo no. Hay que hacerse, imagino, también, Gemma, un escudo personal para que esto tampoco te afecte, ¿no? Claro. Luego vamos a contar qué pasa cuando, si quieres, vamos a ir haciendo, digamos, una especie de narración de los hechos, de las escenas, porque luego hablamos de la policía, ¿te parece? Vale. Carmen, ayer vimos todo esto, vivimos todo esto, pero es que encima tenemos a compañeros allí, en este mismo instante, a la 1:53. Sí, Alberto Granados, que es nuestro reportero en las salidas y siempre le mandamos a los lugares donde ha ocurrido la noticia, donde ha ocurrido lo insólito, el misterio. Creo que ya nos está escuchando desde el tanatorio de Ceuta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Dónde estás exactamente, Alberto? Bueno, pues estamos en una de las estancias arriba de este tanatorio, pues respetando un poco, como hemos dicho, ¿no? La tranquilidad de las personas que están aquí velando en estos momentos, ¿no? Porque en el tanatorio, como es lógico, hay actividad, no se ha parado la actividad lógica también de los difuntos que llegan, ¿no? En este momento sí hay 2 personas fallecidas y los familiares velando. En fin, la verdad es que el movimiento continúa, ¿no?, en este tanatorio también por la noche. Estás en lo que sería la segunda planta con una especie de pequeña placeta circular, ¿no? Que había allí. Sí, es una pequeña placeta circular. Tenemos una puerta de madera enfrente
puerta que tú bien sabes que casi estuvieron a punto de derribar los policías locales que estuvieron en este tanatorio, ¿no? Aquella noche de noviembre. Gema, estuvieron a punto de casi echarla abajo porque objetivamente había alguien dentro. Claro, al escucharlo yo dije, vamos a derribar la puerta. Llega la policía. Sí, 4 coches. 4 coches de policía. ¿Cuál es la primera actitud de ellos? ¿Creeros, no creeros, entrar dentro? ¿Escuchan directamente ya? Eran 8, 6 entraron del tirón, digamos, y 2 se negaron a entrar. Se negaron a entrar. Madre mía, esto, la verdad es que dices... Los policías también son personas. Claro, claro, evidentemente. Aunque sea su trabajo, y los tuvimos en el estudio la semana pasada, a 4 policías municipales de Madrid, nacionales de Madrid, y la verdad es que pues ellos también pasan miedo. Nos ha Y fastidiado. yo en algunos sitios entiendo que se nieguen a entrar. Porque si ya lo además hacen además 6 compañeros más. Hay una cosa muy curiosa, que es que, claro, el miedo real lo dan los hombres y mujeres malvados, que hay muchos, por desgracia, ¿no?, en el mundo. Ellos se acostumbran y gracias a Dios estamos protegidos, ¿no?, por la policía, pero en ocasiones cuando uno se topa con lo que supuestamente es sobrenatural, caramba, ahí ya sale un miedo instintivo, y hasta comprendemos que 2 compañeros de la policía se queden fuera. Sí. No quieren entrar, No. pero 6 sí que entran. Sí. ¿Y qué pasa? Empiezan a registrar y nada, y no contaban nada, es que no había nada. Entonces estos 2 ya al rato ya lo convencieron y entraron, y nada más entrar dicen, Dios, ¿esto qué es? Y se quedaron lo que es abajo y se meneaban. Y luego empezaron a registrar todo, subían por arriba, por los techos. ¿Aquellos sonidos solamente subían de intensidad, siempre eran de la misma manera, se apagaban y volvían, no era algo constante? No, era constante. ¿Constante? Sí, constante. Mira, eso yo no me lo había imaginado, pensé que venían, iban, No, constante. Por lo tanto, un ejemplo como animales o el viento es difícil, ¿no, compañeros? Hombre, que una palmera haga eso, máxime cuando yo lo estuvimos viendo la palmera está como separada de la pared, como 1,5 metros, y encima en la otra parte del edificio, que una palmera de golpes a la pared y que una palmera provoque un lamento o un lloro, yo sinceramente me parece una explicación absurda. La policía indaga, como es su obligación, intenta entrar en todas las dependencias, llegan a creer, que esto me impresionó mucho, que alguien se había quedado encerrado, ¿no? Sí, claro. Alguien físico. Claro, empezaron a registrar y es que no había nada, ya habíamos registrado nosotros anteriormente. Y llegan a tramitar un informe. Sí. Ese sería, Gema, y yo creo que es muy importante, el último expediente que hizo oficial en España probablemente. ¿Hay alguna explicación para lo que ocurrió? Yo no se la encuentro, desde luego. Ellos tampoco. Nadie. Y lo importante es que a pesar de que se publicó que luego hubo llantos de niños y demás, ¿no recordáis nada después? ¿O ha habido pequeños detalles? Porque la sensación que tenemos, y lo decimos con todo el respeto, es que sí otra gente a lo largo del tiempo, y lo vamos a comprobar esta noche, también dice que han pasado otras cosas, antes y después. Sí. Antes y después. Yo, ante todo, Gema, te agradezco mucho quiero que continúes con nosotros, por supuesto, porque además vamos a tener a responsables policiales, a personas de la policía que han tenido a bien, y se lo agradecemos de verdad, poder también dar su opinión concreta de lo que pasó esa noche, porque no es nada habitual. No es nada habitual, yo creo, compañeros, ni el número de efectivos de la policía, ni que se encuentre ningún elemento que demuestre ya lo que es el fenómeno, y sobre todo que el temor, también porque es un sitio que inspira mucho respeto, se apodere de varios de ellos. Alberto, compañero, vamos a ir conociendo contigo, si te parece, diversos puntos donde ocurrieron hechos, y creo que tienes una sorpresa que ya comentaremos desde luego después de las noticias, que es que sigue habiendo personas que confirman que siguen ocurriendo cosas a pesar de los 4 años de silencio, ¿no, Alberto? Siguen ocurriendo cosas, aquí en este tanatorio se siguen escuchando sonidos, siguen ocurriendo cosas que no tienen mucha explicación. Vamos a intentar ese testimonio. Está siendo difícil, pero bueno, intentaremos a lo largo del programa conseguirlo. De momento, desde luego, a nivel de investigación hay que decir que estuvimos ayer, que encontramos mucha ayuda, ¿verdad?, para nuestras grabaciones. De momento no podemos dar más información, pero Alberto, en la segunda hora conectamos contigo, conocemos esas otras historias. Porque lo más sorprendente, Carmen, es que ayer empezamos a ver a mucha gente de Ceuta que nos intentaba hacer la crónica de ese lugar anterior. Sí, la verdad es que nos encontramos con personas que estaban allí velando el cuerpo de un difunto,
y tuvieron a bien contarnos la historia que ellos habían vivido en sus propias carnes. Ellos habían acudido a los lugares que había construidos anteriormente al tanatorio, sabían perfectamente la historia porque además vivían muy cerca. Bueno, pues luego contamos una cosa que también es absolutamente constante. Esto no es nuevo, siempre hay hechos anteriores, siempre hay lugares marcados. Aquí, Milenio 3, desde Ceuta, vamos a intentar resolver este misterio. Cuéntanos algo, cuéntanos desde el otro lado. SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Madrugada entre el 9 y el 10 de noviembre del 2002, tanatorio de Ceuta, desde donde os hablamos, desde el corazón de esta ciudad. Y allí Gemma Sánchez, con su compañera Encarni, descubre que algo está pasando, algo que se sale de lo común, que interpretan como voces de una mujer o lamentos, e incluso como si en uno de los túmulos donde se velan a los cadáveres estuviera una familia y sobre todo la voz prominente de una mujer. Da la sensación, Gemma, de que, desde luego, no solo vosotras, aunque aquí también hay que respetar a todas las personas que quieren guardar silencio, pero que hay mucha más gente que ha vivido fenómenos extraños, fenómenos difíciles de explicar, en ese mismo lugar exactamente, a lo largo de mucho tiempo, y hay que decirlo. Sí, la verdad es que sí, la gente está callada. Porque tampoco interesa nunca decir estas cosas. Y a mí me gusta mucho, para primero apreciar tu valentía de estar hoy aquí. La gente puede pensar, incluso, claro, es un lugar que impone, que da respeto, es una mujer ahí sola. Hay quien pensó, porque es muy malévolo y tengo que decírtelo, pues igual lo que querían es algún tipo de diferente condición. Pero cuando estuvimos ayer allí, claro, suena raro que una persona esté ahí sola, enfrentándose a todo eso, ¿no? Pero no era un miedo subjetivo, no era un miedo al entorno que ya conocías muy bien, es porque solamente esa noche pasó algo diferente. Y pasó algo con una claridad fundamental para que, como digamos, intervenga la policía. ¿Cómo os quedáis cuando se va la policía? Cuando se marcha y tampoco hay solución al fenómeno. Pues mal, la verdad es que mal. Pero aquello de repente ya había cesado. ¿Se quedaron hasta el final? Hasta que ya aquello... Sí, incluso creo que cesó. Y el vigilante se quedó hasta las 8 de la mañana. Él no volvió a la Duca. Él estaba muy afectado, ¿no? Bastante. Él llega a oírlo y esto me parece muy impresionante, porque ayer estuvimos en una de las zonas de patios que queda cerca de ese edificio, ¿verdad? Sí. Claro, un vigilante de otro edificio, hay que pensar bien lo que estamos contando, llega hasta el tanatorio porque él está escuchando en su propio edificio los lamentos de esa mujer. Y estaba realmente cerca de la supuesta sala de donde salían primero los gritos, ¿no? Claro, ya ve el movimiento que había también, de policía y... claro. ¿Y se quedó allí con vosotras? Se quedó. Creo, Carmen, que tenemos además conexión con el que era jefe de la policía local, ahora, por fortuna además es director de Gobernación, don Ángel Gómez. Pues sí, creo que ya lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Don Ángel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ángel, ante todo agradecerle de verdad que bueno, dé su opinión en este programa. De esto se habló mucho en el año 2002, luego se olvidó, atendió a la cadena SER en su día y se lo agradecemos de corazón. Lo que podemos decir, don Ángel, es que es verdad, no es ningún invento, que hay un informe oficial de la intervención, que nadie se ha inventado que la policía acudió esa noche al tanatorio, ¿no? No, por supuesto, y en ningún momento dudo de la compañera de servicio en el tanatorio de Ceuta, de lo que ha contado y de su palabra. Lo que sí es cierto es que yo, cuando acudí a mi despacho a las 8:30 de la mañana, lo primero que hago es despachar con el segundo jefe de la policía los temas del día anterior, y al leer un parte policial donde se reseñaba los hechos que habéis relatado, me quedé sorprendido. Es más, pensé, bueno, estos policías me quieren gastar una broma. Y resulta que bueno, llamé a los policías al despacho para corroborar lo que habían manifestado en el informe oficial, y les pregunté cara a cara lo que había ocurrido, y me relataron, prácticamente coincidiendo con lo que ha relatado la funcionaria que trabaja en el tanatorio, que son los hechos que ha dicho, que llegaron al tanatorio porque fueron avisados que efectivamente, ante la posibilidad de que hubiera alguna persona que estuviera sepultada o que estuviera encerrada, o que se tratara de un animal en agonía, pues acudieron 2 o 3 zetas de los bueno, en este caso 4, los más cercanos al lugar,
y que efectivamente escucharon los lamentos o los alaridos o los llantos, porque no sabían describirlo con exactitud, de una voz femenina o de una voz infantil entre niño y persona joven, y que les parecía, bueno, pues que era extraño. Subían al piso de arriba, lo escuchaban abajo, descendían al de abajo, lo escuchaban arriba. Registraron todo el edificio según me manifestaron y no encontraron nada. A la mañana siguiente, bueno, pues acordamos que el cuerpo de bomberos hiciera un barrido con la policía de toda la zona, porque es una zona donde hay túneles que comunican con la playa que hay frente al tanatorio, y se hicieron unos barridos. Había uno de los túneles que tenía una reja, por lo cual allí no podía haber entrado ningún animal, y tampoco se encontró nada. Entonces no hubo ninguna explicación, y yo en ningún momento he tratado de ocultar este tema, sino que hemos querido llegar al fondo de la cuestión y nos pusimos en contacto también con personas especializadas de la península sobre temas paranormales. Se desplazó a Ceuta un equipo con diferente material técnico, estuvieron haciendo su trabajo, pero al final no nos dieron ninguna conclusión ni explicación, digamos, lógica entre comillas, porque la lógica para cada uno es diferente. Para mí puede ser una cosa lógica que para otra persona sea lo menos lógico del mundo. Pero una explicación lógica, tangible, real, no la hubo. Don Ángel, yo tengo que agradecerle estas palabras y aparte decirle que es usted un magnífico cronista, porque nos tenía aquí a todo el mundo, y imagino que a cientos de miles de amigos pendientes de ese perfecto informe que nos ha hecho. ¿Alguna vez en su carrera se ha encontrado con algún fenómeno similar? Porque esto imagino que rompe cualquier lógica a nivel por lo menos de lo que es el trabajo cotidiano de la policía, ¿no? Bueno, pues sí, te puedo decir que yo ingresé en la policía en el año 73, vine destinado a Ceuta de inspector de policía, me he mantenido en esta ciudad, soy de Valladolid y bueno, venía por un año en principio, pero me encantó Ceuta, me encantaron sus gentes y ya me quedé aquí y ya tengo 55 y espero jubilarme y bueno, en fin, a lo largo de mi experiencia profesional, tanto en el Cuerpo Nacional de Policía como en la policía local en esa época, en el año 2002, yo llevaba pues ya 20 años de jefe de la policía local. Un fenómeno de estos jamás se me había ocurrido. Me ocurrió un caso que en una ocasión, pues un compañero y yo, porque estábamos en la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía, en aquella época Policía Nacional, o Cuerpo Superior de Policía, antes de la unión de los dos cuerpos, pues estábamos esperando que entrara un individuo que estaba buscado por el cementerio musulmán que comunica prácticamente con la frontera. Y allí estuvimos en el cementerio toda la noche y yo escuché unos ruidos que luego al final, bueno, pues tuvieron su explicación lógica porque era un animal que se encontraba pues zarandeando por allí. Lo que sí te puedo decir es que me entró bastante miedo, porque yo quizás a los humanos no les tengo miedo porque sé que me enfrento a ellos, como bien has dicho antes, que nuestro enemigo a batir son los que atentan contra los derechos y libertades de las personas, en este caso personas humanas, hombres, mujeres, que violan las normas. Nunca nos enfrentamos a seres paranormales o espíritus y, por supuesto, me entró muchísimo más miedo que si me hubiera enfrentado a un terrorista. Qué curioso. Aquel día sentí auténtico frío cuando escuché los ruidos en un cementerio por aquello de que te asusta mucho, ¿no? Las cosas que no conoces, el más allá, los espíritus, el alma, qué ocurre con el alma cuando mueres, dónde va, qué es lo que pasa, eso oculto, pues nos da mucho miedo. A mí personalmente me da miedo, y cuando los policías me relataban aquello, pues yo empezaba a pensar, bueno, pues habrá algo realmente que hace que estas cosas ocurran, ¿no? Pero vamos, en mi dilatada y larga vida profesional era la primera vez que me ocurría un caso de estos. Don Ángel, yo creo que, se lo digo de corazón, y creo que Carmen y Juanje están pensando lo mismo, qué momento más importante para estos temas que un hombre del prestigio, la solvencia y el criterio policial. Por fortuna son muchos los amigos de la policía que han intervenido en Milenio 3, pues bueno, ponga las cartas boca arriba y diga, esto pasó. El miedo que le transmitían esos policías cuando usted hace las entrevistas posteriores, después de ese día, de las voces en el tanatorio de Ceuta, ¿qué vio? A nivel como si fuera casi imagino un interrogatorio en el buen sentido de la palabra, don Ángel, ¿qué vio en aquellos policías que habían pasado la noche de perros dentro del tanatorio? ¿Vio que fabulaban, vio que mentían, o vio que eran personas que realmente, pues bueno, habían estado frente a algo que es difícil de explicar? ¿Había terror de verdad en sus caras? No, son personas serias, es decir, los funcionarios de la policía local son excelentes profesionales, y yo cuando aquellos hombres pues me relataron lo que habían vivido, pues no tuve más remedio que, a pesar de la incredulidad que estos hechos pueden provocar en cualquier ciudadano, en cualquier persona,
que lógicamente la provocan en muchos, y yo he oído comentarios, bueno, estas que estaban allí, estas majaras y los policías, pero bueno, en un momento dado una explicación, que haya un concierto de voluntades a nivel psicosomático, a nivel subconsciente, y que oigan todos lo mismo, a mí me parece muy raro. Es decir, que las voluntades no se conciertan para un tema de estos. Si lo oyeron las funcionarias, si lo oyeron los policías y lo escuchó el vigilante jurado de la empresa Dúcar, algo tenía que haber allí. No le encontramos explicación, porque vuelvo a decir que peinamos la zona durante toda una mañana entera. El cuerpo de bomberos, 15 o 20 policías, estuvimos buscando, con la esperanza de dar una explicación de que apareciera alguien, un animal, una persona, alguien que en esos momentos hubiera estado pasando por una situación de apuro, ¿no? Y aquellos hombres, para mí, estaban impresionados por lo que habían escuchado, y yo, por supuesto, que yo les quería a pies juntillas, porque en ningún caso puedo dudar de la palabra de un profesional. Sí digo que cuando leí el informe me sorprendió y pensé que podía haber sido alguien que había metido un informe en forma de broma, pero bueno, cuando ya hablando con ellos vi que decían la verdad, que lo que habían escuchado era cierto, y que vuelvo a decir que la frustración que yo tuve como profesional de la policía fue que no le pude encontrar una explicación lógica a estos hechos. Don Ángel, me va a permitir, nos está escuchando pues prácticamente 800.000 amigos, estoy seguro que muchos están pensando lo mismo, mucha gente que piensa que estas cosas pasan, que no podemos explicarlas ni dejar de explicarlas, que nadie dice aquí que haya fantasmas o no los haya, sino que de vez en cuando, incluso las fuerzas de seguridad del Estado se encuentran con lo extraño. En nombre de toda esa gente, de la gente que está en Ceuta, porque ha ocurrido aquí en Ceuta, yo quiero de verdad darle un fuerte aplauso, porque es muy importante lo que ha dicho, muy importante. Pero muy importante, y uno se enorgullece, ¿no? Y de verdad que ha ocurrido en Ceuta, no se ha ocurrido en otros sitios, que a veces, pues esto ocurre, y de qué forma ha sabido transmitirlo don Ángel Gómez. Él hoy es director de Gobernación aquí en Ceuta. Le mandamos un fuerte abrazo, que seguro que es compartido por mucha gente, y nos deja, pues con la incógnita, y refuerza todavía más que esa noche que seguimos recreando aquí para todos los amigos de la cadena SER, pasó algo. Don Ángel, un abrazo muy fuerte, amigo. Muchas gracias. A ustedes. Milenio 3. Con Iker Jiménez y todo su equipo. 2:18, siempre en directo en Ceuta. No sé, compañeros, jefe de la policía local y director de Gobernación hoy, y con qué rotundidad podía haber dicho, ¿no? Bueno, hay cosas que se exageran, ya se sabe. No, yo creo que el discurso ha sido totalmente distinto, ¿no? Sí, además él apuntaba pues que vino un grupo, no sabemos, de parapsicólogos. Es que esa profesión en España no existe, con lo cual no sabemos quién vendría a investigar esos fenómenos y qué diría, porque las hipótesis de una profesión que no existe pues es como si no dijeran nada. Es una pura opinión. Claro, lo que se apuntó en ese caso de que si era la palmera que estaba sonando, ayer con Gemma la pudimos ver, y en ningún caso, estuvimos por todas partes, dimos la vuelta, salimos, hacía aire anoche, como en esa noche también al parecer ocurría, y no había ningún sonido que se colara y que fuera proveniente de ese árbol, de esa palmera. También había muchos pájaros alrededor, había muchas gaviotas, porque el mar está justo enfrente, y en ningún momento se asemejan a la descripción de los alaridos, de los llantos, de los lamentos de esa mujer que dicen escuchar. También nos hablaron personas que estaban allí velando el cuerpo de un difunto, de otros extraños fenómenos que familiares suyos habían vivido. Habían escuchado también una especie de niño días antes llorando, y eso nos lo corroboraba una persona que además pues nos hemos encontrado esta tarde por casualidad mientras paseábamos por esta bella ciudad, Iker, y ella nos decía que un familiar suyo, una chica joven, justamente el día antes había fallecido. Decía la misma familia que esa chica tenía un don, era especial por algo. Le habían ocurrido muchas cosas a lo largo de su vida y murió muy joven, murió con 32 años dejando a 2 niños muy pequeñitos, ¿no? A partir de ese momento en el que fallece esta chica joven, su hija, que en aquel momento tenía 5 años, también dice que vive cosas extrañas y que ve a esa mujer, a su madre, ya muerta, como entra en su habitación y la sigue cuidando. Para mí ha sido
muy emocionante escuchar a Ángel Gómez y Gema, no sé cómo, hablamos con Gema Sánchez, si os incorporáis ahora a Milenio 3 en esta noche tan especial desde Ceuta, principal protagonista o una de las personas que estaba en esa noche donde se configura el último expediente X español. Gritos de una mujer, un velatorio en un lugar donde no había nadie, no había ningún difunto en ese momento, durante varias horas con intervención policial e informes policiales. Gema, ¿tú cómo interpretas esta...? Yo creo que ha sido muy rotundo el que era jefe de la policía. Aquí no hablo de fantasías ni hablo de historias raras. No. ¿A ti cómo te sientan estas palabras? A mí muy bien, porque ha dicho la verdad, lo que pasó. Están pasando muchas cosas en este viaje, ¿eh? Sí. Era un caso oculto, era un caso donde nadie hablaba y al final la gente está diciendo, miren, lo que no se puede es esconder las cosas y esto es lo que ocurrió. Juan Vallejo, vamos a hacer un experimento, en el buen sentido de la palabra, que nunca hemos hecho. Sí, tengo aquí ya sonido, Ike. Sí, perfecto. Pues creo que entre el público tenemos a otra mujer que también quiere dar su opinión, ¿no? Es que yo hay una cosa que siempre he tenido muy clara, lo inexplicable, lo imposible, no ocurre solamente un día. Como estaba diciendo Gema, hay otras personas, otros testigos, antes, después de aquella noche. Los bomberos peinaron las alcantarillas, no hubo ningún sonido ni nada importante extraño. eso, Juanje, es que los bomberos llegaron. Efectivamente, Claro, o sea, no solamente fue la policía local, no solamente fue la policía local, sino como decía Ángel, los bomberos rastrean las alcantarillas, nadie es capaz de explicar un auténtico expediente X, pero como te decía antes, para mí las cosas no suceden una noche y son irrepetibles. Y tengo aquí una persona que te lo va a demostrar, Cristina Bermúdez, buenas noches. ¿Qué te pasó a ti unos días antes en el tanatorio de Ceuta? Hola, buenas noches. No, fueron días después. Fue exactamente la mañana del 23 de noviembre. Estuvimos velando a mi abuela desde la madrugada del 22 hasta el 23 por la mañana, a mediodía que se celebró el funeral. Sí, se celebró el funeral el día 23 y entonces, pues esa mañana ya los familiares estaban cansados y entonces nos quedamos solo mi tía Enriqueta y yo. Y entonces estábamos en la antesala de la sala que está a la izquierda. ¿Estamos hablando, Gema, de la misma sala de los fenómenos? De la misma. Confirma, Gema, que sí. Y entonces mi tía, empecé a escuchar unos lamentos muy quejumbrosos, con mucha pena. Desde luego era de una mujer, claramente, y sí, era una mujer joven. ¿Una mujer joven? Sí. Yo supuse que tendría como por lo menos lo que me llegaba a mí, unos 30 y algo de años. Y entonces mi tía llegó y dice, ¿está escuchando lo que yo estoy escuchando? Digo, sí. ¿Quién estará llorando si aquí no hay nadie? Y entonces entramos a la sala donde estaba el cuerpo de mi abuela y no había nadie. Y nos miramos y salimos a la calle a esperar a la llegada de los familiares, porque no había nadie más por allí. ¿Eran lamentos muy parecidos a los que describía Gema Sánchez? Con mucha pena. Eran lamentos, eran quejidos. ¿Se cortaron radicalmente o llegasteis No, se quedaron ahí y nosotros nos fuimos para afuera. Esto fue, Juanje, nos confirmamos el 23 de noviembre, o sea, después. El 23 de noviembre, sí. Compañero, ¿se confirma entonces lo que tú decías? Después de que los bomberos peinasen las alcantarillas, después de que 8 policías locales estuvieran allí, 6 interviniendo, después de que Gema y otras funcionarias también vieran lo mismo, escuchasen lo mismo, días después Cristina Bermúdez, junto a un familiar suyo, ve el mismo fenómeno, escucha en este caso el mismo fenómeno, algo que es muy extraño en los fenómenos poltergeist, como estaba diciendo antes. ¿Conocías también la noticia de los anteriores fenómenos, los anteriores ruidos que se habían oído? No, me enteré, se lo estuve comentando a mi amiga Tere al día siguiente lo que había pasado y entonces ella pues me comentó que sí, que la había escuchado, que ella tenía también noticias de lo mismo. Entonces, pues... Pero tú no lo sabías, te lo digo por si acaso hubiera sido sugestión de lo que había pasado en días anteriores. No tenía ni idea, porque además era que mi abuela estaba mala y estábamos muy preocupados y la verdad que no... Y un momento muy duro, además, donde la imaginación tampoco es que recorra mucho. Estás ahí velando un cadáver. No, nos sorprendimos precisamente porque no quedaba nadie y habían pasado 2 días de la muerte de mi abuela y entonces, pues, eran como un quejido, un lamento muy profundo. Entonces, claro, nos sorprendíamos porque ya no quedaba nada más que estaba mi tía y yo. ¿Hubo algún movimiento? ¿Lo veías tú concentrado o lo sentíais concentrado en ese lugar nada más? Sí, en la sala que está a la izquierda, no sé qué sala es, la que está a la izquierda, que era precisamente donde estaba el cuerpo de mi abuela. Pero nosotros estábamos en la antesala, en la que están los sillones, donde están los... Sí, estuvimos anoche además en esa sala que, Gema lo puede describir perfectamente. Hay una especie de saloncito, nada más entrar, para recibir pues a los familiares, a los amigos, y luego hay una sala anexa al lado, que es donde se vela el cuerpo del difunto. De ahí salían los lamentos.
Cristina, pues te agradecemos de corazón de verdad tu intervención, porque lo que estamos viviendo esta noche es que no solo es una persona, no son dos, no es solo la policía, los bomberos, sino mucha gente absolutamente normal, como cualquier oyente que puede estar ahora mismo sintonizando la cadena SER, que en esos días de noviembre de 2002 fueron testigos de algo muy extraño. Te lo agradecemos mucho. Gracias, A vosotros. Cristina. Muchísimas gracias. Gema, esa salita donde estuvimos ayer de noche, donde nuestro compañero Alberto Granados, yo no sé Alberto Granados si está ahora cerca de esa salita. Alberto Granados, buenas noches otra vez. Buenas noches de nuevo. Continuamos en esta segunda planta, por lo que te decíamos, por ese respeto a los 3 fallecidos que están esta noche aquí. Lo ideal hubiera sido poder haber paseado por todas las estancias de este tanatorio, como a nosotros nos gusta hacer, con el edificio a oscuras. De hecho, estamos en una de las salas que hay arriba, estamos a oscuras, con una pequeña luz que nos entra por una ventana. Sí es cierto que en este edificio se escuchan bastantes murmullos en cuanto a algunos familiares, y además yo creo que ayer con Carmen lo podíamos comprobar, como por algunas de las estancias se oía como ese gran murmullo que ellas comentaban, ¿no? Lo que sí es cierto es que el operativo que aquí se preparó aquella noche fue bastante importante. Estamos hablando de esos policías locales, de ese vigilante jurado que estaba justo al lado, en la fábrica de al lado, pero que la policía incluso llegó a acudir hasta esa empresa, subieron al tejado, estuvieron con luces mirando todo el tejado de este tanatorio para ver si encontraban algo sospechoso, y aquí no se encontró absolutamente nada. Y sobre todo destacar que esa noche, y Gemma lo puede corroborar, no había difuntos, con lo cual esos murmullos que tú y yo anoche escuchábamos, Alberto, desde una de las claraboyas que hay en la parte de arriba, eran de los familiares que estaban velando ayer el cuerpo de su familiar, pero la noche en la que ocurren los sucesos no había nadie allí. Creo, Alberto, que está contigo un compañero, el redactor de la cadena SER, Antonio Martín, que ha sido también vital para esta investigación, que movió Roma con Santiago buscando testimonios. Antonio, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas noches, Iker. Buenas noches, amigo. Le dábamos muchas vueltas ayer a la repercusión social que hubo con todo esto en Ceuta. ¿Cómo vivió la ciudad estos fenómenos? Tú, como periodista que te moviste pues, realmente como una centella, ¿no?, para obtener los principales testimonios clave. ¿Cómo vivió la ciudad este acontecimiento de noviembre de hace 4 años? Pues fue precisamente un acontecimiento. Estábamos acostumbrados a tratar otro tipo de noticias, no información de estas características, y aquella noticia que al menos en Radio Ceuta de la cadena SER conocíamos el domingo por la tarde, horas después de ocurrir. Bueno, pues era una información un tanto difusa, un tanto confusa. No sabíamos realmente, los comentarios que nos llegaban no aclaraban realmente lo que había ocurrido. Nos pusimos a trabajar y fue la mañana de lunes, un día después de todo lo sucedido, cuando ya tenemos certeza, cuando ya coincidían una serie de comentarios, cuando la información ya empezábamos a unir las piezas y el rompecabezas ya más o menos pues estaba formado. Fue esa mañana del lunes, a primera hora, cuando a través de una serie de llamadas contactábamos con Gemma Sánchez. Ella, pues al principio era un tanto... se mostraba muy cauta, no quería hablar. La convencimos porque le dijimos que era vital que los ceutíes conocieran lo que había ocurrido esa noche en el tanatorio. Estábamos también pendientes de la policía local. Esa misma mañana hablábamos con Gemma Sánchez, emitíamos la entrevista en el programa Hoy por Hoy. Creo que fuimos el único medio que tuvimos ocasión de poder conocer el testimonio de Gemma, de una de las funcionarias que esa noche estuvieron en el tanatorio, porque a raíz de hacerse pública la información, también el periódico El Faro de Ceuta publicaba ese mismo lunes la información, pues a raíz de ese testimonio ya no se podía conocer más la información, más testimonios, más manifestaciones por parte de las que fueron las grandes protagonistas de esa noticia. También quisimos conocer pues la otra parte que considerábamos muy importante en esa información, era la policía local. Como bien relataba Ángel Gómez, esa misma mañana, pues antes de que la policía local hablara ante los medios de comunicación, pues quería conocer el testimonio de los propios agentes del cuerpo que estuvieron presentes en el tanatorio. Fue un día después cuando tuvimos ocasión ya de entablar conversación con Ángel Gómez, y corroboraba lo que hoy ha hecho a través de los micrófonos de la cadena SER. Coincidían los testimonios de los agentes de la policía local con el testimonio que en Radio Ceuta ofrecía Gemma Sánchez. Muy interesante, Antonio,
porque desde el génesis de esta historia hasta hoy nada ha variado. La gente se ha mantenido en sus trece, es muy importante, los testimonios no se han enriquecido, no se han cambiado cosas, y para Ceuta fue un fenómeno absolutamente inolvidable. Ahora bien, ¿fue el único? Vamos a descubrir esta noche que no es así, que no es el único, que ha habido otras cosas. Que ese lugar fue un lugar también, nos hablaban ayer, Carmen, de, primero decían sanatorio de tuberculosos, luego era un lugar también, decíamos, donde se administraban vacunas, no llegaba al punto de sanatorio, ¿no? Un colegio, ayer descubrimos que había un colegio hasta los años 40, pero remontándonos en la antigüedad, un lugar, bueno, pues tocado por el misterio, ¿no? Sí, además nos lo comentaban los familiares que tuvimos la oportunidad de entrevistar ayer en el tanatorio, y nos decían que efectivamente ellos mismos se habían vacunado de pequeñitos en ese hospital. Y decía que morían niños allí porque al final a muchos los recluían cuando ya no tenían pues ningún tipo de curación, y muchos de los pequeños morían allí en las estancias que quedaban en ese hospital, en alguna de las habitaciones. Anteriormente se acordaban también y nos decían que su suegra había estado en ese colegio de muy pequeñita y que en la guerra civil también y anteriormente se había matado a mucha gente en los muros. Se habló de incluso de estancias. Que se reutilizaron, se ha dicho, se reutilizaron partes del muro, de un muro de fusilamiento dentro del tanatorio, pero bueno, yo tampoco imagino que se puede comprobar, no imagino que también la leyenda urbana, cuando pasa un caso así, hay mucha gente que agrega condimentos que ya nunca podremos saber si son ficción o no. Lo que no es ficción es que Gemma Sánchez, con su compañera Encarni, con el vigilante de seguridad de la empresa Dúcar, vivieron una noche difícil de... Imagino que esto, pase el tiempo que pase, Gemma, uno jamás lo puede olvidar y nadie se puede poner de más en tu piel, ¿no? Porque ¿has soñado alguna vez con esta historia? ¿La has vuelto a revivir? ¿La has vuelto a recrear? ¿En alguna ocasión has vuelto a ver las escenas de esos golpes que decíamos que aparecían en la pared? Hombre, eso no se olvida. Pero vamos, no. Uno, imagino que tuvo temor, pero ya ha pasado. Por fortuna tampoco ha pasado nada tan fuerte, aunque hay pequeñitas cosas, ¿no?, que un día podíamos hablar de eso. Pero ayer nos diste una gran lección, Gemma, y es que yo quiero agradecerte en nombre de la cadena SER, del equipo de Milenio 3. Ayer te vimos, es que no, tu atención a tu trabajo no se detuvo, nos atendiste perfectamente, nos enseñaste todo, pero tú seguías trabajando. Y fuimos conscientes también, ¿verdad, compañeros?, de que el trabajo de Gemma es tú más que nadie, Juanje, me parece a mí. No des más detalles, pero de lo duro que es el trabajo, sí, de lo impactante. O sea, quizá hay que ponerse en su lugar, estando sola allí. Hombre, es muy duro que una mujer sola tenga que mover un ataúd, ¿me entiendes? Entonces, yo lo pude comprobar y vivir. Y he trabajado y vivido, ¿sabes? He trabajado en 15 países. Y en muchos de ellos del tercer mundo he visto muchas cosas, ¿no? Entonces también tengo que... Y lo de ayer te impresionó, a mí me impresionó. Claro que me impresionó, ¿me entiendes? Y tuve que ayudarla, tengo que decirlo así de claro, que es verdad, o sea, no la dejé sola, no se me caen los anillos por ser periodista, tener un sueldo de prisa, echar una mano a mover un ataúd, no me importa nada. Pero sí es verdad que fue duro verla, sí, lo digo. Pues lo que está muy claro es que el tiempo pasará, nosotros nos iremos de Ceuta. Ahora, mujer valiente, ¿eh? Yo como mujer he de reconocer que yo también me he metido en muchos sitios donde no debería estar, y tiene mucha valentía el estar trabajando allí todas las noches, ella sola, en oscuridad, sin tener nadie al lado al que acudir si pasa algo, teniendo además que mover pues a difuntos, tratando con familiares que pasan unas circunstancias muy malas cuando acuden allí. Y pues yo he de agradecer a Gemma también, la verdad, esa valentía, ¿no?, por cuidar de ese recinto. Esperemos que los fenómenos nunca se vuelvan a producir, esperemos que no llegue la sangre al río. Pero no se le escucha. Lo que sí, Gemma, lo que sí me gustaría decirte, y para todos los amigos que nos escuchan ahora mismo, es que es importante, si sirve algo este llamamiento, que, hombre, si es posible, y con todo el respeto lo decimos, no estaría mal, algún tipo de ayuda para que uno no se sienta tan sola en noches en las que de repente se va la luz, en las que hay una tormenta y en la que te vimos ayer trabajando y que es muy complicado, que eres una mujer muy valiente, que lo has vuelto a demostrar aquí, que te lo agradecemos muchísimo y que muchísima gente que ha vivido fenómenos como los que tú sufriste, como escuchaban antes Ángel Gómez, se han sentido muy gratificados. Te damos las gracias y, por favor, un fuerte aplauso para la principal protagonista del último Expediente X español. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. Me
decías, Carmen, que hay un mail también, por si acaso. Sí, hay un mail porque con los tenemos mensajes, ¿no? problemitas con los mensajes del 7640, con los SMS. Tenemos también abierta la vía de contacto del correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com. milenio3 @cadenaser.com. Muy bien, para si alguien quiere opinar libremente sobre lo que estamos comentando, pero lo cierto, lo decía antes Juan G. Vallejo, le decimos también a nuestros compañeros Antonio Martín y Alberto Granados que pueden ir regresando. Nos gustaría que nos contaran algunos de los elementos visuales para quien no conozca ese lugar. Un lugar, por cierto, moderno, ¿eh? No estamos hablando de ningún sitio tenebroso ni que parezca algo digno de Transilvania, ni mucho menos, es un edificio moderno. Ayer nos dejaba muy sorprendido la gente cuando, pues caminando con ellos amablemente, nos decían, pues aquí hubo esto, aquí lo otro, tradiciones, leyendas, mucha historia. Tenemos al investigador histórico, le podíamos catalogar de hombre enamorado, imagino, de la historia de Ceuta. Paco Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Paco, hay mucha historia y muy desconocida, ¿eh? En el resto de España, pues sinceramente se conoce poco, hay muchos puntos que ocurre eso. Ayer me quedé sorprendidísimo con la cantidad de historias que me contaban, y muchas de ellas protagonizadas incluso por lo que podían ser, vamos a llamarlo así, espectros, aparecidos. Tengo aquí apuntado un nombre que me dejó muy impresionado, y me gustaría que la gente de toda España conociera la historia de Sánchez Prados. ¿Me equivoco? No te equivocas absolutamente nada. Decir en Ceuta el doctor Sánchez Prado, pues rápidamente todos sabemos quién es. O sea, desde los niños pequeños hasta los más adultos en nuestra ciudad saben quién es Sánchez Prado. Un hombre que dejó huella, por lo tanto. Muchísima huella. Un hombre que a pesar de los años, ahora podemos contar un poco su historia, pero a pesar de los años de la dictadura, de la represión que hubo en Ceuta, que fue bastante grande, la gente siguió manteniendo esa llama viva de este hombre que fue un símbolo, ¿no?, de otros muchos ceutíes. Y entonces pues este hombre sigue, y bueno, yo a raíz de un libro que publiqué me tuve que entrevistar con muchísima gente, sobre todo gente ¿Un libro mayor. sobre la historia de Ceuta, Paco? Sí, sobre la Segunda República, la guerra civil y la represión en Ceuta y lo que fue todo el protectorado, ¿no?, todo lo que fue Tetuán, Xahue y toda esa zona. Entonces, perdóname, Paco, sí. solamente porque antes lo decíamos, lugar de dolor también, entonces Ceuta, de mucho dolor, Muchísimo, sí, todo el protectorado también. Además, una cosa totalmente desconocida bueno, esa imagen que hay en la península de que Ceuta, pues el 17-18 de julio, aquí todo el mundo se puso la camisa azul de Falange. Y entonces esa imagen hay que intentar entre todos cortarla, porque aquí hubo una represión muy grande. Cerca de 300 ceutíes fueron ejecutados por querer un país y una ciudad en democracia y en libertad. Entonces, bueno, pues aprovecho también estos micrófonos y pues para cambiar esa imagen que se tiene de nuestra ciudad, ¿no? Aquí y tú investigando en la historia te encuentras con la efigie de Sánchez Prados, que todavía se mantiene en el tiempo, en el recuerdo. Sí, efectivamente. Este es un sevillano que llegó a Ceuta en marzo de 1924, estudió la carrera de medicina en Granada. Y ya te digo, en el año 24 llegó a nuestra ciudad, trabajó, siempre era un hombre que trabajaba al lado del humilde, al lado del necesitado. Entonces, bueno, pues este hombre trabajó en beneficencia municipal, ayudando al más necesitado, y entonces, bueno, pues los muchísimos ceutíes que yo me he entrevistado, y bueno, y cualquiera de ellos te lo pueden atestiguar, de sus padres y de su familia, que este hombre, además de ir a curar a estos ceutíes, no le cobraba nunca le cobraba, y aparte siempre dejaba un dinero para que esa familia pudiera también salir adelante. Además hay testimonios porque este hombre en el año 30, en agosto de 1930, ingresó en la masonería ceutí, en la logia Hércules, y tenía como símbolo Grecia. Y entonces yo he consultado algunos libros que hay en el archivo de Salamanca, y allí en el libro de actas que se requisaron a partir del 17 de julio aquí en Ceuta, en esos libros he podido ver muchos acuerdos donde dice el hermano Grecia, el doctor Sánchez Prado, toma la palabra y hace un voto, ¿no? Hace en fin, que se pueda conseguir recaudar un dinero. Sabe que la masonería hay un símbolo que es como una bolsa de pobreza, ¿no? Que una vez que hacen una sesión en la logia, pues depositan cada miembro de los que asisten a esa sesión, depositan un dinero, ¿no? Entonces, pues siempre me he encontrado muchísimos acuerdos de esos libros de la logia masónica de Ceuta. Siempre él
apoyaba de que a tal vecino que vivía en tal patio o a tal vecino que vivía en tal otro. Tenemos un hombre muy desprendido, médico, sí, que pertenecía a una logia masónica. ¿Y por qué, Paco, se relaciona esto, por ejemplo, con historias de supuestos aparecidos, esa tradición? Pues hay muchísimas apariciones, y bueno, yo te puedo contar que hace cuestión de un mes prácticamente me contaron una historia, entre otras muchas que te puedo contar, pero hace un mes me la contaron. No voy a decir el nombre porque una persona de Ceuta nos conocemos todos y una persona muy conocida, pero bueno, vamos al fondo de la cuestión. Y entonces, claro, al saber que yo he hecho este trabajo de investigación sobre el doctor Sánchez Prado, que reproduzco todo el Consejo de Guerra, cómo fue su trágica muerte, pues esta señora pues me paró un día por la calle y me dijo que me tenía que contar una historia. Total, que paramos, nos tomamos un café y me contó una historia, la verdad, y hace cuestión de un mes aproximadamente, y la historia fue la siguiente, que el hijo, joven, 15, 16 años, llevaba padeciendo de una fiebre pues bastante tiempo, ¿no? Bastante tiempo, y no había forma de curar esa fiebre, ¿no? Y a pesar de que, bueno, de que los médicos pues estaban intentándolo, ¿no? Entonces, bueno, una de las noches ya para dormir al niño, a ver si se dormía ya con tanta fiebre, llega la madre. Bueno, ¿cómo te encuentras? Bueno, estoy aquí con la fiebre, pero no te preocupes, mamá, no te preocupes que bueno, hay un señor que está ahí en la cabecera de la cama y me va a curar. La madre pensó que tiene fiebre otra vez se le ha subido la fiebre y está otra vez el hombre un poco delirando, ¿no? Y entonces dice, bueno, pero ¿quién hay en los pies de la cama, no? Y el niño volvió a decir, no, sí, hay un señor ahí que yo lo estoy viendo y me ha dicho que no me preocupe, que se nos va a quitar la fiebre, que tal. Bueno, total, que la madre no le hace mucho caso, lo acuesta, en fin, y bueno, y parece ser que al día siguiente, según me cuenta ella, el niño está perfecto, se le ha quitado la fiebre, y bueno, pues la madre, bueno, intenta buscar una explicación, no sé si se la encontró o no, pero lo que viene es el final de que cuando ya el niño se pone bien, a los 2 o 3 días salen a la calle. Y aquí en Ceuta la figura del doctor Sánchez Prado está en muchísimos establecimientos, en los monederos de familia humilde, está hay devoción popular. Sí. Seguramente aquí habrá mucha gente que tenga fotos del doctor Sánchez Prado sin haberlo preparado, ¿no? Y entonces lo curioso fue que cuando esta madre sale con el niño ya restablecido, ya bien por la calle, pues en un momento dado se paran en un kiosco y dicen, mira, mamá, esa es la foto del señor que estuvo el otro día visitándome. Y era la figura del doctor Sánchez Prado. Nunca había escuchado una historia de un médico como protagonista de un fenómeno que, por otra parte, compañeros, es típico, ¿no? Esto sería, según los especialistas, algunos de ellos como John Mack, ¿no?, catedrático de Harvard de psiquiatría, visitante de dormitorio, ¿no?, o aparición a los pies de la cama. Sí, o aparición de resucitado, como se dice, porque en este caso tiene nombre y apellidos y un rostro, ¿no? Claro, habitualmente nunca se identifican estos personajes. Yo viví un caso similar en el edificio de la Cruz Roja de Granada, tú lo conoces, Comandante Ballesteros, efectivamente. Es verdad, una historia parecida, además, ¿no? Exactamente igual, apareció la misma historia, pero ¿qué? 2 veces varios testigos, una vez un grupo de personas que puede entrevistar a varios de ellos y otra vez una persona sola. Me gustaría contar también con la opinión del director de Radio Ceuta, que nos ha tratado pues fenomenal, que conoce algunas de estas historias, que él, viendo el latir de esta ciudad... Juanje, le dejamos un momentito aquí a Antonio Rosa. Estamos aquí hoy repartiéndonos todo el trabajo para que intervenga la mayor cantidad de gente y, por supuesto, el director de Radio Ceuta tenía que estar aquí esta noche. Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Con un poquito de calor aquí estamos, pero en armonía con todo el mundo, disfrutando de esta noche tan especial. Y una cosa, Antonio, tú me comentabas, como diciéndome ya, te vas a enterar de lo que hay por aquí, ¿no? Cuando vengas por aquí te vas a enterar de la cantidad de historias. Yo no le creía, ¿eh? Yo decía, bueno, en un sitio pequeñito, ¿no?, respecto a otros lugares, y caramba, que sí me he enterado. Desde luego, y creo que hay una serie de circunstancias que en cierto modo pueden ser determinantes de que haya esta serie de fenómenos en torno a nuestra ciudad. Uno de ellos es su emplazamiento geográfico. Este es un cruce de caminos, una encrucijada, es una de las 2 columnas de Hércules, un hecho también digno de ser tenido en cuenta. La propia orografía de la ciudad y la zona fronteriza de Ceuta con Marruecos es una mujer muerta.
algo que también es digno de ser destacado. En fin, que hay muchísimas cosas. ¿Cómo es eso? Porque la gente no lo ha entendido, sí. Antonio. Es que una mujer muerta, mucha gente en toda España le ha dicho, el caramba. perfil de una mujer muerta. Además que se dibuja con absoluta claridad en días, sobre todo propios de la luminosidad de una ciudad como Ceuta. Se ve con muchísima nitidez y no se puede negar que lo sea. Oye, Antonio, tú me comentabas ayer que había, paseando por esta ciudad, acudiendo a diferentes lugares, yo quiero agradecerte personalmente la deferencia y el trato que has dado al equipo de Milenio 3, estamos encantados. Pero claro, te íbamos escuchando una historia, por ejemplo, incluso de acuartelamientos aquí bastante habituales, donde se cuentan historias parecidas a la que contaba Paco Sánchez de aparecidos, vamos a llamarlo así. Esas historias están ahí, en la creencia popular, y a veces, como hemos visto hoy, con hechos, ¿no? Hay personas que lo cuentan, lo que pasa que luego cuesta bastante más el comprometerlas para que lo hagan en un lugar como este, que lo hagan públicamente. Pero en estos días, precisamente, en que ya se sabía que veníais, que Milenio 3 llegaba a Ceuta, lo cual ha sido todo un acontecimiento, como habéis podido comprobar, pues nos encontrábamos con personas que nos decían, si yo te contara lo que yo vivía en tal sitio. Bueno, pues uno de los casos es el del cuartel del Rebellín. Ajá. El cuartel del Rebellín es un antiguo cuartel militar del Cuerpo de Sanidad, concretamente, que habrá estado en pie aproximadamente 2 siglos, por tanto data de hace algo más de 2 siglos y que lleva demolido aproximadamente pues unos 12 o 15 años. En ese emplazamiento es donde se celebraban, y además Paco Sánchez me lo ha corroborado porque antes de este programa he estado conversando con él al respecto, como persona que conoce mucho mejor la historia en estos aspectos, donde se celebraban consejos de guerra en algunas de las épocas de nuestra historia. Uh-huh. Y en ese lugar, ya en los últimos años, y eso lo hemos conocido pues prácticamente todos los que estamos aquí, era donde la jefatura de la policía local tenía su sede. Era un antiguo cuartel con un claustro central, con una serie de arcos, y en las dependencias que estaban alrededor pues estaban pues las oficinas, en fin, todo lo que son las dependencias propias de un cuartel de la policía local. Eso ha sido ya en las últimas décadas. Y en el centro de ese patio, y ahí creo que también muchos de los aquí presentes lo hemos vivido, pues se celebraban espectáculos culturales, conciertos de rock, en fin, muchísimas cosas. Y una de las funcionarias de la policía local que durante muchas noches han estado allí de servicio me contaba hace unos días pues cosas que allí le han pasado, cosas realmente sorprendentes, y que pues me las decía pero con total convencimiento. En su cara se dibujaba la expresión de la absoluta firmeza de que lo que estaba diciendo ella lo había vivido. Una firmeza, Antonio, como hemos vivido hoy en las personas de Gemma Sánchez o del jefe de la policía, sí, del antiguo jefe de la policía. Desde luego, y en este caso me hablaba de máquinas de escribir que se ponían a teclear, de estas máquinas antiguas. Claro, un ordenador hoy en día pasaría totalmente desapercibido. No, sí, el sonido típico de percutir las teclas, ¿no? Efectivamente, que se ponían a sonar en el silencio de la noche con absoluta nitidez. Incluso en ocasiones pequeños cortejos de túnicas como de frailes, con solo la parte de abajo, me decía, como de cintura hacia abajo, con lo que es todos los cordones que caen y las borlas y demás propias de ese tipo de atuendos, y en fin, cosas que de verdad que me han sorprendido bastante. E incluso sobre este edificio donde estamos, el edificio del Palacio de la Asamblea de Ceuta, en cuyo auditorio pues nos encontramos haciendo el programa, hay también algunos dimes o diretes que no sé hasta qué punto pueden ser fiables, aquí, pero ya aquí. que estamos... Sí, aquí. Por ejemplo, exactamente, Antonio, que me he olvidado decirlo, estamos en la avenida Sánchez Prados, Avenida Sánchez Prados, no lo sabía, la Gran Vía de Ceuta, en el Palacio de la Asamblea, que es la sede del gobierno de la ciudad autónoma. ¿Y también hay esos rumores sobre un lugar Hay rumores como concretamente sobre este propio edificio, acerca de un piano, que además tiene su ubicación habitualmente en este mismo escenario, que alguno de los funcionarios que en ocasiones hacen servicios nocturnos custodiándolo, en alguna que otra ocasión lo han escuchado, no sé si porque había algún duende haciéndolo sonar. El piano, ¿verdad? Desde luego. Javier Rodríguez, que tiene como está en Milenio, es telépata, tenía ya el piano preparado, y tú me dices que pasa algo aquí. Claro, es que Cuca Lombardero nos escribía en el momento que estaba hablando Antonio y nos decía, me gustaría deciros que el piano, que está en la antesala de donde estáis haciendo el programa, en este si hay algún justo, guarda de la asamblea ahí que os cuente la historia de dicho piano, se pone a sonar solo a altas horas de la madrugada. Antonio, la verdad es que estoy por dejarte que, vamos, es que me estabas dejando asombrado, ¿no? Con la maravillosa crónica de muchos hechos que han ido ocurriendo aquí. Llegan por aquí los compañeros que han estado en el tanatorio
y llegan tranquilamente. Paco, podríamos hablar un montón de cosas, ¿no?, de la historia de Ceuta. ¿Hay más aparecidos, aparte de Sánchez Prados, lo que comentaba Edith? ¿No es casual, en una mezcla de culturas afortunada como hay aquí, que haya también este tipo de creencias y a veces gente que, como, oye, es que yo lo he visto? Sí, no, sobre todo la figura de Sánchez Prado, ya te digo, aquí en nuestra ciudad es una figura... Muchísima más gente la ha seguido viendo como ese niño. Sí, ¿no? sí, muchísima gente. A mí me comentó un médico aquí del Hospital de Locura, te digo, a raíz de mi trabajo, muchísima gente se pone en contacto conmigo, ¿no? Y entonces un médico, un prestigioso médico, tampoco digo el nombre, pero un prestigioso médico, pues tuvo una intervención, curó a una señora aquí en el Hospital de la Cruz Roja. Fue al día siguiente, bueno, para ver a esta señora, a ver cómo se encontraba. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Y dice, bueno, muy bien, estupendamente, gracias a don Antonio estoy perfecto. Y el médico no se llamaba Antonio, y dice, no, yo no me llamo Antonio, yo me llamo tal. Y dice, no, don Antonio Sánchez Prado, que gracias a él ha sido el que me ha curado a mí. En fin, historia como esta hay muchísima historia, ¿no? Además, inclusive en el consejo de guerra que se le hace al doctor Sánchez Prado, ¿por qué él es ejecutado? Él es alcalde una vez que se programa la Segunda República aquí en nuestra ciudad, precisamente donde nos encontramos a las 12 de la mañana del 14 de abril de 1931, que hemos hecho 75 años hace poquitos meses. Pues el doctor Sánchez Prado accede a la alcaldía, que se proclama la Segunda República en nuestra ciudad. Bueno, saca mayoría, siempre sacaba mayoría en todo lo que se presentaba. Deja de ser alcalde, se presenta en junio de 1931 para ser diputado, sale por mayoría otra vez nuevamente como diputado por la ciudad. Ya en el 33 deja de ser diputado para seguir con su profesión como médico, y después vuelve otra vez a ser alcalde de Ceuta, una vez que en febrero de 1936 pues gana, como todos sabemos, el Frente Popular. Y entonces, bueno, nuevamente alcalde. Y precisamente, bueno, volviendo otra vez a lo del piano y todas esas cosas, el doctor Sánchez Prado, en la tarde del 17 de julio, a madrugada del 18 de julio, se encontraba aquí, en estas dependencias del ayuntamiento, aquí, porque el doctor Sánchez Prado, durante toda la tarde, es una persona muy querida en nuestra ciudad. Toda la tarde estaba recibiendo noticias, estaba recibiendo sobre todo llamadas. Él lo manifiesta en su consejo de guerra, manifiesta que durante toda la tarde del 17 de julio, habría que recordar que las tropas se habían sublevado en la ciudad de Melilla sobre las 2:30 de la tarde, entonces pues toda la tarde del 17 de julio él estuvo recibiendo llamadas, y él lo dice en el consejo de guerra, de ciudadanos anónimos de Ceuta que le decían que saliera de la ciudad, que por la noche, como efectivamente pasó en la madrugada del 18 de julio, las tropas iban a tomar la ciudad, como ocurrió que el teniente coronel Yagüe, muy cerca de aquí, en el acuartelamiento de Darrifin, pues a las 11, 12 de la noche tomó la ciudad, ¿no? ¿Y es el día donde termina la vida de Sánchez Prado? No, en ese momento él está aquí porque él dice que él no se va. Él, ya te digo, recibe muchísimas llamadas de muchísima gente y le dice, bueno, que escape de la ciudad, que hubo muchísimos dirigentes de diferentes partidos que pudieron huir a la ciudad internacional de Tánger, que está a escasos 90 kilómetros de aquí. Pero el doctor Sánchez Prado le tenía tanto apego y tanto cariño a los ceutíes que él dijo que él estaba unido al destino de los ceutíes y que su sitio era estar aquí junto a los ceutíes, ¿no? Y aquí estuvo hasta las 12 de la noche junto con su secretario particular, con Adolfo de la Torre Guillén, y ya a esa hora se fue para su casa. En la madrugada del 18 de julio fue detenido, y entonces pues ya fue a la prisión de García Ardave, y aproximadamente el Consejo de Guerra se celebró, donde ha dicho Antonio, en el cuartel de Sanidad. Allí se celebró el Consejo de Guerra, y en la madrugada de un 5 de septiembre de 1936, en la playa del Tarajal, donde hoy en día precisamente se encuentra la frontera con Marruecos, allí fue ejecutado por un pelotón de regulares. Pues la historia hilada, además, de lugares, nada es casual en estos días en Ceuta, lugares con historia, lugares marcados, lugares donde luego han pasado cosas. También pido para Antonio Rosa, que con todo el equipo de la cadena SER aquí en Ceuta nos ha tratado fenomenal, y por estas guindas, para que mucha gente empiece a indagar, ¿por qué no?, y a interesarse por esta ciudad, y además hacerlo desde un punto de vista casi antropológico también, porque hay mucho de eso en todas estas historias. Y por supuesto a nuestro amigo, historiador, explorador de todo el pasado, es fundamental para comprender el presente, Paco Sánchez. Un aplauso para los dos, por favor, y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias.
Y ahora sí pediría, Juanje, rápidamente, y a nuestro compañero Alberto Granados. Oye, esto es un... Fíjate, estaba hablando de las apariciones, Antonio, en los Qué cuarteles. cantidad de cosas, y anoche, Qué cantidad de Ana cosas. María, una de las testigos, nos contaba precisamente que en uno de esos cuarteles todavía está en activo. Hay muchos guardias, muchos militares, que dicen que se ven mover las lámparas ellas solas, que han visto cómo los objetos se movían, que han visto cómo se desplazaban algunas sillas sin que nadie los tocara, que había fenómenos poltergeist y que los militares no se querían quedar solos por las noches haciendo guardia. Parece, compañeros, para terminar, porque por desgracia no tenemos más tiempo, la sensación es que llegamos a un sitio y hay tanto que escarbar, tanto que vivir, tanto que contar, y que muchas veces historias de dolor, de cualquier sentido, y aquí no queremos desde luego dejar ninguna consigna de ningún tipo, sino que el dolor se ha repetido a lo largo de toda la historia, pero donde ha habido mucho dolor concentrado, caramba, suelen pasar cosas. No sabemos qué son, no tenemos ninguna respuesta. Por cierto, Alberto, ¿todo bien por el tanatorio? Todo bien, y además algo que no hemos dicho, que se siguen produciendo cosas. Pero la gente todavía, a alguna gente le cuesta decirlo, ¿no? Sí, pero bueno, cada vez nos encontramos con más gente que hablamos, con más testimonios, y se siguen escuchando voces, se siguen viendo cosas raras, en fin. ¿Te ha pasado Que a lo algo, mejor, Alberto? No, a mí no me ha Me pasado pone nada. me pone una cara. Pero son muchos los testimonios que nos han ido relatando cosas, y la verdad es que yo creo que cuando vengamos aquí a hacer otro programa vamos a tener nuevos testimonios. Cuando me pones esa cara, Alberto, te temo, te temo. Oye, Juanje, hablaba nuestro querido compañero Antonio Rosa, director de Radio Ceuta, de máquinas escribiendo solas, aquí en un lugar también con historia, y todos nosotros decimos, caramba, ¿cómo? Diputación de Granada, ¿no? Efectivamente. Exactamente igual, los mismos fenómenos en gente que no se conoce entre sí y que denuncia exactamente lo mismo. Efectivamente, y además, como hemos visto, por ejemplo, antes con el testimonio de Cristina Bermúdez, en días diferentes, gente que no conoce la historia oye los mismos lamentos en el mismo lugar, ¿no? Una investigación oficial, policía, bomberos, y lo inexplicable, el misterio, sigue vivo, y eso lo demuestra. Eso más que nunca. Juanje, Alberto, muchísimas gracias. Oye, Carmen, ¿algún día sabremos qué pasó esa noche de noviembre del 2002 en ese tanatorio de Ceuta? Pues no lo sé, yo espero que sí, que algún día se pueda dar una explicación lógica o no a aquellos fenómenos, por lo menos para que la gente que lo vivió en su persona pueda estar un poco más tranquila, sobre todo la gente que trabaja allí por las noches y lo pasan un poco mal. Pues todo nuestro ánimo para una ciudad que no nos avergüenza decir que no conocíamos, personalmente no habíamos estado nosotros aquí, que ha sido un placer tremendo, que hemos vivido y hemos sentido un respeto tremendo, que es un placer hacer radio para gente como vosotros, que es muy bonito que mucha gente, casi 1 millón de amigos, pues se entere de muchas cosas nuevas, y con todo el respeto como hemos querido hacer aquí, contando con testimonios. No sabemos si los espectros existen, si vienen de más allá, si ocurrió en ese lugar. Lo que sí sabemos es que hay estado gente valiente, gente honesta, gente coherente, diciendo que el misterio, pese a quien pese, sigue ahí. Esto es Milenio 3. Muchas gracias, Ceuta.